Hola, ¿qué tal? En este video veremos cómo Office Cliente 2007 y Office SharePoint Server 2007 se pueden combinar para automatizar procesos de negocio. A este tipo de aplicaciones las llamamos Office Business Applications y consisten en utilizar las capacidades de los productos de la plataforma Office para ser extendidas, personalizadas, por consecuencia obtener un mejor desempeño y uso de los aplicativos en los procesos de negocio. En este ejemplo en particular estamos visualizando el tablero de documentación ISO del sistema Quality Link hospedado sobre SharePoint. En este tablero nosotros podemos consultar los documentos de ISO 9000 publicados. Los podemos buscar por nombre, por proceso al que aplican, por estado del documento, por número de solicitud y los podemos buscar por tipo de documento, políticas, minutas, etc. Este es un tablero muy útil para los usuarios finales que acceden al sitio SharePoint para poder consultar los documentos del sistema ISO 9000 o ISO 27000. Sin embargo, yendo un poco más allá, lo que hemos construido utilizando las características de desarrollo de Visual Studio, hemos programado un ribbon en particular para este sistema. Este ribbon o barra le llamamos gerencia de organización y métodos y cuenta con múltiples opciones relacionadas con el sistema de calidad dentro de la misma plataforma Office Cliente 2007. De tal forma que podamos utilizar como nuestra interfase de usuario o frontend el mismo Word 2007. Como ven, tenemos la opción de panel de documentación ISO y dentro del mismo Word contamos con el mismo tablero de documentación de ISO 9000, en el cual podemos buscar los documentos, consultar el estatus de cada uno de ellos y asimismo visualizar el detalle particular de cada uno de los procedimientos publicados en el sistema ISO 9000, consultando los metadatos particulares del documento, así como los aprobadores del documento, su estado de aprobación, los días en los que tardaron en aprobar y sus comentarios generales. Y para ciertos documentos, como pudiesen ser procedimientos que tengan las actividades concretas a ejecutar para el procedimiento, aquí contamos también con la descripción de las actividades. Existen actividades que se encuentran relacionadas con algunos otros procesos. Para esas actividades hemos creado el enlace correspondiente para poder acceder a otros procesos dentro de la misma herramienta. De tal forma que el usuario final tenga al alcance de sus manos la información que necesita para trabajar, tomar decisiones y operar de acuerdo a los procedimientos. En un proceso normal de ejecución de este sistema, un jefe de departamento solicita la creación de un procedimiento para ISO 9000. En este particular escenario tenemos la posibilidad de acercarnos al sitio SharePoint y acceder a la sección de solicitudes para dar de alta una nueva solicitud, le llamamos solicitud de intervención, y empezar con el proceso de validación, evaluación y creación de documento ISO 9000. Sin embargo, hemos construido la solicitud de intervención con la misma tecnología de Infopad y SharePoint, pero dentro de la misma herramienta Word, de tal forma que el usuario, utilizando las herramientas que él conoce, puede realizar el proceso de solicitud de un documento ISO 9000. Como vemos, se ha cargado un nuevo formulario dentro del mismo Word en donde podemos llenarlo. Este es un formulario Infopad, producto
de haberlo publicado dentro de una biblioteca de formularios en SharePoint. Lo novedoso aquí es que está sobre Word, de tal forma que el usuario, su experiencia de uso es muy similar a la del uso de un aplicativo cliente de Office. Voy a empezar a llenar esta solicitud de intervención, en donde tenemos reglas de negocio, como por ejemplo el filtro de, dependiendo de la subdirección seleccionada, son las áreas que pudiesen solicitar. Asimismo, dependiendo del tipo de documento seleccionado, es la nomenclatura correspondiente que tendríamos en este documento en particular. Asimismo, seleccionamos el proceso y de acuerdo al proceso al que aplica este nuevo documento que se está solicitando, es el líder de proyecto o encargado de generarlo de acuerdo a las reglas especificadas para este sistema. Vamos a poner demostración Microsoft como el nombre del documento y el requerimiento. Esta es una demostración de funcionalidad de OBA, Office Business Applications. Como parte de las características de Infopad y SharePoint, tenemos la opción de buscar dentro del mismo repositorio de usuarios finales, o en este caso del directorio activo, a aquellos usuarios que querramos integrar en el proceso de aprobación de este nuevo documento que estamos solicitando. Como por ejemplo, tenemos la posibilidad de especificar a quiénes serían los involucrados en la aprobación de este documento. Estoy en este momento utilizando el control de buscador de personas que se tiene en Infopad para ir a buscar a SharePoint los usuarios configurados ahí. SharePoint a su vez busca dentro del directorio activo configurado. Y asimismo, dentro de este formulario Infopad pudiésemos adjuntar archivos adicionales que consideramos que ofrecen valor en el proceso de evaluación de la solicitud de intervención. Guardo la solicitud, automáticamente se guarda sobre SharePoint dicho documento. Y de esta manera el usuario final solamente tuvo que utilizar las herramientas que ya conoce en Word. Voy a cerrar Word. Regreso. Y aquí en nuestro sitio de SharePoint, por el lado del área de calidad, un responsable recibiría un correo electrónico. Una vez registrada la solicitud de intervención por parte de los usuarios, el responsable de darle seguimiento a esta solicitud recibe un correo electrónico especificando que cierta área y cierto departamento han registrado una nueva solicitud, incluyendo el enlace donde se encuentra esta solicitud almacenada en SharePoint. El usuario correspondiente de darle seguimiento solamente da clic sobre la solicitud y carga el Infopad correspondiente a la solicitud original que le han enviado. El usuario el usuario que da seguimiento a esta solicitud analiza el contenido de la solicitud y empieza a trabajar en recabar la información que él requiere para poder entonces generar un documento borrador correspondiente al tipo de documento que se está solicitando creación, en este caso una política. En particular, empieza a describir las actividades del documento dentro del formulario Infopad. Define quién ejecuta las distintas actividades de la política o procedimiento que se está solicitando la creación. El responsable del área de atender esta solicitud realiza el proceso de análisis del documento, el proceso correspondiente a entender quiénes y por qué estarían ejecutando las distintas actividades de este procedimiento en particular. Vamos a dar de alta dos actividades como tal.
que representan el trabajo que se tendría que realizar para la ejecución correspondiente a esta política que se está dando de alta. O de actividad que se va a ejecutar. Bien, guardamos la solicitud de nuevo en SharePoint. Y bueno, llevamos el control automático de esas actividades y de la solicitud como tal. El usuario responsable de dar seguimiento a esta solicitud pues estaría utilizando durante un periodo corto de tiempo lo que es la sección de solicitudes, en particular la que acabamos de dar de alta, la número 24, para dar seguimiento e integrar la información necesaria para poder generar el documento borrador. Una vez teniendo la información necesaria, el usuario responsable de dar seguimiento a esta solicitud accede a la sección de borradores dentro del sitio de SharePoint de Quality Link y especifica, de acuerdo a las plantillas correspondientes, el tipo de documento que va a generar. En este caso creo es una política. Gracias al uso de Content Types de SharePoint, es que nosotros podemos crear en una sola biblioteca de documentos múltiples documentos de distinto tipo de contenido y de distintas plantillas. Cada una de estas plantillas cuenta con un contenido en particular. El usuario responsable de atender esta solicitud entonces crea el primer documento borrador del tipo de documento seleccionado. Seleccionamos política y automáticamente carga Word con una plantilla de documento correspondiente a las políticas para dar seguimiento y empezar a generar el documento. Aquí, en Word, nos solicita a través de las opciones de paneles de información documental de SharePoint que especifiquemos a qué solicitud corresponde el documento en cuestión. En este caso, es a la solicitud número 24 del proceso de desarrollo de nuevos productos con su clave ya automáticamente generada y nombre de documento demostración Microsoft. Y el usuario responsable de dar seguimiento, de acuerdo a lo investigado, a lo indagado, empieza a dar de alta el contenido, generando una primera versión borrador del documento. Ahora, en este caso en particular, descripción de actividades, nosotros en la solicitud, de acuerdo al análisis que realizó el responsable de atender la solicitud, llenamos algunas tareas que el documento define que se deben de ejecutar. Gracias a Visual Studio Tools for Office System y a la creación de nuestro propio ribbon o barra de Word, nosotros podemos insertar dichas actividades registradas en la solicitud dentro del documento, sin tener que volver a escribir el contenido de la información. Selecciono la sección en donde quiero depositar las actividades del documento y automáticamente, por haber registrado en el sistema la información, contamos con las actividades especificadas, listas para integrarlas al documento. Grabamos nuestro documento dentro de la sección de documentos borradores de Quality Link y listo. Ya con esto tenemos un nuevo documento en SharePoint correspondiente a esta solicitud número 24. El usuario responsable estaría editando, modificando y generando una versión en particular de este documento. Si regresamos a nuestro panel, buscamos el número 24 y vemos el detalle como tal. Vemos que esta es la solicitud 24, este es el proceso al que aplica el usuario del responsable, del solicitante, del responsable de darle seguimiento, la fecha en la que se creó el documento, la solicitud, perdón, los aprobadores que tendrían que aprobar esta solicitud, su estatus y las actividades que hemos especificado en el sistema. Todo este expediente lo tenemos al alcance de nuestras manos. A continuación, suponiendo que este documento ya ha sido generado y ha sido propuesto ya para aprobación, lo que se hace es, desde el mismo Word,
o desde SharePoint invocar un flujo de trabajo de aprobación. Aquí tenemos el flujo de trabajo de aprobación de documentos ISO 9000, el cual toma a los usuarios o personas encargadas de aprobar para poder asignarles una actividad de aprobación y dar seguimiento como tal al mismo. Entonces, en este momento acabamos de invocar el flujo de trabajo y noten cómo ya tenemos que nuestra aprobación de ISO 9000 se encuentra en curso. En este momento estamos utilizando las características de flujo de trabajo de SharePoint para poder habilitar que estos 3 aprobadores reciban un correo electrónico especificando su aprobación para el documento en cuestión. En este momento me voy a conectar como uno de esos usuarios para que descubran cuál sería la experiencia de uso. En este caso, el usuario Aarón González ha recibido un correo electrónico en donde se le especifica que se le ha asignado una nueva tarea de aprobación del documento borrador ISO 9000 y además viene el enlace del documento. Y aquí cabe mencionar que utilizando los flujos de trabajo de SharePoint, Word es sensible a las actividades de aprobación asignadas a un documento en particular. Entonces, si notan, tenemos tarea de flujo de trabajo, revisa el documento demostración Microsoft. Se comunica nuestro documento de Word con SharePoint para especificar el motivo de la aprobación del documento. El usuario proporciona la aprobación, rechazo o cancelación. SharePoint automáticamente obtiene y lleva el control de las personas que han aprobado el documento. De tal forma que al refrescar dentro de nuestro panel, ya tenemos dentro de Word la información del primer aprobador, cuántos días duró en aprobar y su comentario de aprobación. Al final del día, contaríamos con las aprobaciones de las personas correspondientes y los comentarios correspondientes. Asimismo, nuestro tablero presentaría a nuestro solicitud 24 como un estatus de en publicación, listo para publicar el documento aprobado. Esta ha sido una demostración del sistema Quality Link para utilizar las herramientas de trabajo de Office 2007 y SharePoint en la automatización de procesos, en este caso, proceso de documentación ISO 9000.